Bienvenidos nuevamente al programa Tincuy, un espacio de diálogo y reflexión en torno a las diversas investigaciones que están circunscritas en la región de Ayacucho. Hoy vamos a hablar sobre fiestas patrias en Tomanga, violencia y nación, con Modesto Ayala Yance. Hola Modesto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Aquí todo bien nomás. Bien, para hacer una breve presentación de Modesto, él es bachiller en Historia por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Participó y obtuvo una beca de la Embajada de los Estados Unidos de Perú en el programa SUSI 2017 en Historia y Sistema de Gobierno durante un mes y medio en la Universidad de Arizona en Estados Unidos. También participó en el aula itinerante bicentenario organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Red Peruana de Universidades y la UNCH en Ayacucho. Dentro de sus publicaciones destacan las representaciones sociales de los corilazos de Tomanga, que abarca entre 1955 a 1989, publicada en el libro Estado, Memoria y Sociedad Contemporánea en Ayacucho, Cusco y Lima, el 2021, en el cual estaba editado por Claudia Rosas y Nelson Pereira. Actualmente viene realizando su investigación para optar la licenciatura y sus áreas de interés se centran en conflictos, representaciones y folclore de las comunidades altoandinas de Ayacucho. Hoy vamos a conversar respecto a un escrito que ha sido el ganador del Concurso Nacional de Historia el 2023, titulada Tomanga, las ceremonias cívicas por las fiestas patrias del 28 de julio, antes y después del periodo de violencia. Bien, me alegra mucho tener una investigación que pueda rastrear un poco sobre los procesos conmemorativos, festivos, de cómo se construye el patriotismo, principalmente en las comunidades. Para comentarnos un poco, Modesto, cuéntanos cuál es la dinámica de Tomanga, dónde está ubicada, para podernos situar un poco y comprenderla. Claro, la comunidad campesina de Tomanga se encuentra en el distrito de Sarwa. ¿Está bien ahí nomás? ¿Se escucha bien, no? Sí, En el distrito de Sarwa es uno de sus anexos, que antiguamente, más o menos 1800, tanto pertenecía a lo que es Vilcas Guamán y al distrito de Chuchi, ¿no? Que abarcaba Huarcaya, Auquilla, Sarwa mismo, y toda esa cuenca del río Pampas, ¿no? Entonces, se encuentra ahora actualmente en la provincia de Víctor Fajardo. Tomanga más que nada es un espacio muy reducido, su actividad económica es la agropecuaria y la ganadería, pero digamos no tan intensivo, ¿no? La ganadería que crían por la misma geografía accidentada que es en Tomanga, ¿no? Y su población como que hay un gran proceso de migración. Casi la mitad, yo diría que viven en Lima, algunos en Ica y en Acahuamanga. Y la población pasiva estará más o menos unos 200 o 300 pobladores que allá viven. Pero la mayoría son residentes también, como te digo, ¿no? Que se fueron a Lima por diversos motivos, ¿no? Y eso, y Tomanga tiene varias potencialidades que tiene restos arqueológicos, costumbres, fiestas pastorales, las herranzas, Yarjaspi, diversidad, ¿no? Que justamente la década 1969-70, los antropólogos ayacuchanos se fueron a estudiar allá, Chuchi mismo, Chuquihuarcaya, Tomanga incluido, y Sarwa, ¿no? Que son Ulpiano Quispe, Salvador Palomino, Edmundo Pinto, Isbel mismo también creo que en esta, ¿no? En Chuchi. Entonces, como que ellos veían una zona
digamos, rico en cultura, entonces se interesaron en estudiar allá. Entonces, justamente también el interés de la investigación que he hecho sobre las fiestas patrias, eh, en esas descripciones densas, no lo han hecho ellos, a pesar que había esa fiesta. Entonces, como que el problema era eso y ¿por qué no lo han hecho si existe esa fiesta? Entonces, es por eso que con el profesor Nelson hemos coordinado, puede hacerlo esto, ya es la ocasión perfecta que puedes presentar eso. Entonces, es por eso que Claro. nace esa iniciativa. Ujú. Y justo remarcar esta misma idea en cómo la antropología estructuralista en esos tiempos, ¿no? Con estos estudios que afianzaban mucho los sistemas de oposición, la reciprocidad, las fiestas andinas, con una cierta rastreando esta ancestralidad. Tu Claro. investigación da cuenta también de otras festividades que han estado marginadas y no descritas, y creo que ahí tiene un mérito muy importante. ¿Y por qué es importante realizar un estudio o este acercamiento de estas fiestas patrias? Mm, lo más trascendental que cuando vives en una ciudad o vemos en la ciudad, por ejemplo, cómo son las fiestas patrias, digamos, hay un cierto, la misa, los militares, el desfiles, como que es común en la ciudad, ¿no? A veces en vacaciones a Lima todavía se van a ver la parada militar, ¿no? El discurso de la nación, el discurso del de un ratito la batería, el discurso, por ejemplo, del cura, todo eso, las misas, todo eso, ¿no? Pero en una comunidad altoandina o campesina, ¿qué? No hay eso. Entonces, a partir de ahí yo veo, no todo en la fiesta patria nomás, por ejemplo, usan los símbolos patrios, la bandera o, por ejemplo, el himno. Es curioso y en cada ritualidad que ves, por ejemplo, en Yer Haspi, en matrimonio, herranzas, siempre los símbolos patrios están allá, como que con ellos se guían, ¿no? Entonces, a través de ellos están. Entonces, la identidad o el sentido a la nación, a la patria, al poblador alto andino, siempre. Justo Nelson decía, pues, si hablamos de los símbolos patrios, es en todo cotidiano vamos a ver. Entonces, el mérito, por ejemplo, de que los campesinos, hasta en las asambleas, cantan himno, aunque pocos saben, ¿no? Y con respeto ahí a los embarados, todo ahí. Y sale la bandera. Ujú. Entonces, todo eso, ¿no? Es el sentido de patria, la nación, es cotidiano para ellos. No, no recuerdan solo en 28 de julio, sino constante, en todas sus actividades. Ujú. Claro, y dentro de tu investigación haces principal énfasis en cómo, claro, a partir de un rastreo de las etnografías realizadas por Salvador Palomino, por Pinto, ¿no? Estas formas en justamente lo que nos describes, ¿no? La presencia de la bandera, estas, y principal énfasis en la organización de la corrida de toros. ¿Puedes explicarnos otras festividades más en cómo está presente estos símbolos antes del conflicto armado interno en Tomanga? Sí, el, podemos hacer del Diyar Haspi, por ejemplo. En Tomanga hay varios sectores de limpieza de sequía, Julpa, Jejilla y demás, ¿no? En ahí toda la comunidad participa, las autoridades. Y, por ejemplo, en ahí vemos la participación del cura. Pero el cura no, digamos, de la iglesia mismo, sino es como un teatro. Se viste con su capa del cura, ¿no? Porque y en la iglesia de Tomanga es desde 1738, algo así.
también encontraron datos del archivo arzobispal de Ayacucho. Entonces, en la iglesia tienen pues, bastante, ¿no? Esas capas de los curas que iban anteriormente, ¿no? Entonces con eso van hasta el punto del sequía. Ya bendice el agua, pero hay un guamanero, el que hace pagapo. Y justamente ahí es lo que arman tipo, ¿cómo diríamos? Nosotros lo llamamos justo esto. Ese de lo que está con bandera. Este de acá. Y el de arriba lo que está de esquema de altar de Julpajucha. Eso es lo que ha descrito este Pinto. Y en la actualidad, en la fotografía que está en color, he participado en 2022 y siempre a veces voy, ¿no? Entonces, de esa forma representan. El otro es en carnavales. Durante una semana se van a la puna con sus caballos, con la música y denominan, por ejemplo, el mayordomo de la Yunza o el mayordomo principal de fiestas patrias, por ejemplo, de Virgen de Cocharcas o de Espíritu Santo o Reina Chiquita. Ellos nombran su upa upa y hacen vestir con un ponchito pequeño, un sombrero y con su bandera ahí. Va adelante. Ahí nosotros somos peruanos. Ahí. Y el otro, por ejemplo, en la Herranza. En la Herranza igualito, por ejemplo, ¿cómo lo llaman? Ese de, para su, al yampo, son dos colores, rojo y blanco. Y también hacen matrimonio de los novios. Justamente primero tienen que echar el yampo en forma de la bandera. Rojo, blanco, rojo. Y ponen el guayaicho y recién los novios ahí trasquilan. Y encima, también con otra bandera, o si no hay bandera, es con reboza rojo y mantel blanco. Y eso, a partir de ahí, se inicia esa herranza. Pues. Ya todo el mundo ya puede participar a poner sus aretes, la marcación, cantando todo. Y el otro, por ejemplo, es en fiestas patrias, por ejemplo en Cocas, lo realizan como una fiesta tradicional, como fiesta patronal, en Chush. O sea, este tipo de ritualidad no solo es en 28 de julio, sino que abarca casi en todos los meses, todos los años. Entonces, por eso, antes del periodo de violencia, el agente municipal es el que realizaba este tipo de fiesta, o el teniente gobernador, porque supuestamente el agente municipal y el teniente gobernador es el que representaba al Estado. ¿En qué sentido? El agente es representante como un nexo del alcalde distrital. En el distrito realizaba el alcalde. Y en comunidades anexos tiene que hacer el agente municipal. Si más bien el agente municipal lo realiza una corrida a toro, el 27 por la noche, salen a ir con su banda, con su bajarapuco, todo, hasta ciertas horas de la noche. Y al día siguiente los embarados tienen que ir a arrear los toros bravos hacia el coso de la comunidad. O bien puede ser la granja comunal, que tiene también como cofradía, o bien de algunas familias que tienen toros bravos, ¿no? Eso arrean al coso. Aproximadamente a las 3 de la tarde, el agente municipal, como el cargullo, con su bandera y su sarta de regalos, va hacia la plaza principal y apertura la corrida de toro, ¿no? Y entonces inicia así, termina la corrida y al día siguiente, pues como Uma Hampi, acaba la vida. Eso era antes la corrida de las fiestas patrias realizado por agente. Pero ¿qué ha pasado
durante la época de la violencia. Totalmente se transforma, se aletarga esto. Debido a que llegaron a la comunidad, yo lo digo, los Chairunacuna, se lo denominan ahí. O sea, esas personas llegaron a Chairunacuna Chayaramu, tocando la campana a toda la comunidad supuestamente reunida en la plaza, y empezaron a compartir esos pensamientos, ¿no? Y iniciaron a formar las milicias, o sea, nombrar ellos a los, principalmente a los jóvenes. Eso es lo que señala para el caso de Chuchi, Sánchez, Martes Sánchez, y describe muy bien toda esa época en el distrito de Chuchi, Quispiacta, todo eso, ¿no? Cómo ha sido todo. Entonces, como similar también es cercano Chuchi Tomanga, hasta 4 horas caminando. Entonces, durante eso también, pues como había ese miedo, terror, no iban a las ferias. Cada semana iban los tomanguinos, huarcaínos, aparinos, auquinos, a Chuchi, porque hasta Chuchi nomás llegaba a la carretera. ¿Ya? Con miedo no iban, pues. No había sal, querosene, fósforo, ¿no? Entonces, a partir de ello, como había esas milicias, nombraron sus autoridades ellos. ¿Y qué pasa con el agente municipal? Teniente gobernador, presidente de la comunidad. Aparta. Lo aparta. Y justamente llega el 28 de julio, llega las fiestas patronales en septiembre, carnavales, Navidad. Se pone un límite y principalmente el cargo del agente municipal lo tacha. Supuestamente el milicia es la autoridad actual. El nuevo sistema inicia. Todo lo que es del viejo orden, eliminar, ¿no? Eliminan. Y no solo eso, como que según las memorias, las entrevistas que he hecho me cuentan las ex autoridades y algunos personajes que ha sido atroz ya. La comunidad tomanga es estigmatizada y también hay que asumir que siempre ha estado en prácticas de avijeo, Claro, ¿no? justo eso recalcas, ¿no? En cómo una similar a la tierra de los corilazos y Sendero Luminoso, justamente uno de sus baluartes es aplicar la justicia y distanciar, ¿no? Y justamente los abigeos eran un problema. Se comienzan las primeras matanzas y Tomanga es un lugar donde en el imaginario era considerado como la tierra del abigeato y es una base de apoyo de Sendero Luminoso. Entonces, ¿qué hace posible que pueda dar ese paso a uno y al otro? Y lo segundo que quería preguntarte es, al establecerse un nuevo orden, en este caso de Sendero Luminoso, ellos también infunden una nueva forma de generar rituales patrióticos. Tú mencionabas un poco sobre el abanderar, ¿no? Esta forma de abanderar, pero ahora banderas rojas. ¿Cómo ha sido ese proceso? Mm, hacer entrevista de cuando hablamos de la época de violencia, hay algunos silencios, pero también hay algunos que te cuentan con dolor, con ira, Mm. ¿no? Y una de las ex autoridades que está vivo todavía me contaba que era 28, pues, Ujú. y él había puesto para su casa la bandera peruana, lo común, ¿no? Y llega esas, los Chairunacuna, parten el palo, la bandera la Ujú. retasean, ahora tienes que izar esto. Se impone, ¿no? Ujú. Entonces, es, ha sido chocante, ha sido chocante. Principalmente cuando en una comunidad
indígena campesina, chocar con su tradición es lo más error que puede ser, ¿no? Porque imagina su fiesta patronal a la Virgen de Cocharcas, ahora no van a festejar, dicen, ¿no? Y si quieren festejar, tiene que ser limitado. Si es que van a tomar trago, tendrá que ser poco. ¿Qué pasaba también durante eso, las fiestas, dicen? Cuando hay alcohol, siempre hay pleitos, pues. Y cuando ya están ebrios, siempre van a decir, ah, tú eres esto, ah, tú has pertenecido acá, o tú eres abigeo, no, tú eres amancebo. Entonces como que en allá se decantaban, ¿no? Pero ¿qué han hecho los tomanguinos? Enfatizo en que es cambio de identidad, ese de libretas. Iban hasta Cangallo, a pie, pasando por Chush, por todo. ¿Ya? El temor era pues esa lista. Si salía tu nombre en una lista, digamos como Modesto Ayala, decapitado. O en la lista, por ejemplo, del ejército salías igual, también morías. Pero ¿qué han hecho? Se fueron a Cangallo y cambiaron sus nombres, sus apellidos. Y ahí yo rastreaba, ¿pero por qué? En una parte digo que se unen a esas milicias, ¿no? Pero sí eran abigeos, violentos, tenían conflictos con comunidades vecinas, eran contrarias a la ideología de Sendero. Pero estratégicamente ellos que hacen ya, para sobrevivir, ¿qué tenemos que hacer? Hay que entrar. Llegaba el militar, estamos contigo, pues. Llegaba el otro, también estamos contigo. Así se han salvado. Mayoría. Mayoría se han salvado así. Claro, y lo que muestras también en tus pasajes de cómo, por ejemplo, en este tránsito de ir hasta Cangallo y buscar una nueva residencia, también el uso de elementos patrióticos, ¿no? Colgarse una bandera o tener bordados de la bandera de la patria, ¿no? Para poder ser reconocido por el militar y no ser visto como la otra forma, ¿no? Entonces, creo que también una de las apuestas de tu investigación es el uso de símbolos, tanto de un lado y el otro lado, con agencia, ¿no? Con una forma de conciencia política de en qué momento utilizarlo, en qué momento no utilizarlo. Y va pasando el tiempo, luego ingresa con mayor presencia las fuerzas militares, se construyen los cuarteles, se empieza a armar el proceso de los comités de autodefensa. ¿Qué sucede después de eso con los rituales festivos, cívicos, patrióticos? Mm, justamente es interesante, ¿no? Los símbolos patrios durante esa época. Me contaban que a su sombrero ponían la escarapela, sino con cinta blanco y rojo ponían. A una cierta distancia iban y decían, alzaban. Y como que nosotros somos con ustedes, con el Estado estamos. Y el militar mismo estaba ahí con las batidas, dicen, creo. Claro, las batidas. Por ejemplo, para llegar a Cangallo, llegaban a la cumbre y de allá mismo dice que primero alzaban con la bandera. Y si no alzaban, dice, disparaba. Los militares disparaban. Porque iban 2, 4. Y supuestamente andaban 2, 4 o 5. Tal vez eran esas personas y los militares estaban alerta. Si no tenían eso, significaba también, dice que eres de ese bando. ¿Por qué no portas eso? ¿No? Justamente los autodefensas, los CATs de Muruchucos, que lo han
describe muy bien Clever Pillaca con Jordi, una memoria que han escrito. Y en una de las entrevistas cuenta, ¿no? Un tal ex jefe, ¿no? Que habían llegado hasta Tomanga, Sarua, Vilcancho, toda esa parte, como autodefensa. Ya estaban normalizándose. Como que allá ya, como se está normalizando, los comuneros ya iban a Chuchi, a Vilcanchos, a hacer comercio, ¿no? Y con las fiestas que pasan, las fiestas pastorales, o sea, las fiestas patronales, a la Virgen de Cocharca, a Niño y demás. Me cuentan que antiguamente justamente la esquema de Pinto, vas a ver, hazlo pasar. Ahí está todos los meses las fiestas. En Point, ¿verdad? La tercera o la cuarta, creo. Ajá, esto. El de Guarachico de Tomanga. O sea, todito, mira. En todos los meses esta fiesta. Todas estas fiestas han sufrido. Algunos ya no lo hacen. Principalmente el Virgen de Cocharcas en septiembre es lo que se ha quedado como es. El Espíritu Santo ya no se hace. En Pascuas a veces hacía, a veces no. El Yar Jaspe retomaron, porque si como fuente de vida no hacías limpieza y estás con temor, entonces como que ya, el otro festividad que hacen es el Herranza, entrega en agosto. Ahí poco a poco la comunidad se reconstituye, pero se reconstituye a través de sus fiestas pastorales, a través de sus Yer Haspi, como te decía, Herranzas. Lo contrario que ponía, por ejemplo, Jeffrey Gamarra para el caso de Alturas de Huanta, creo, en que las sectas religiosas intervienen para reconstituir, para unir a esas poblaciones, pero en acá no. Ellos recurren a sus fiestas y se crea y se recrea nuevos símbolos, nuevas ceremonias. Si antes era corrida de toro y durante la violencia sociopolítica no se realiza, y ahora ya estamos tiempos normales, ¿no? Como que el agente a veces hace la corrida, a veces no. Eso dependiendo ya de su prestigio como autoridad que quiere quedar con la población. Pero también entra la gastronomía. Cada 28 de julio preparan un mondongo, todas las casas. Como que hay maíz nuevo, cosecha nueva, todos hacen eso. Principalmente si visitas, por ejemplo, a Tomán el 28 de julio, cada casa te van a invitar mondongo. Y por la tarde, campeonatos deportivos, interbarrial, tanto para varones y mujeres. Antes no existía, no había colegio en Tomanga, solo había primaria, ¿no? Y todos los estudiantes se iban a Chuchi, Huarcaya, Vilcancho, sino Huamanga, algunos se iban a Lima, pero pocos estudiaban. Y el 2007, claro, 2007, 2008 se crea el colegio Japajamot, gracias a un contexto que le favoreció porque ha tenido conflicto intercomunal con la comunidad de Cocas Vilcanchos sobre linderos intercomunales. Como había una población estudiantil en esos distritos y como había riña, no le permitían a los tomanguinos que estudien en su colegio. Entonces, como una urgencia, han ido a Fajardo, entonces han decidido crear 2, 3 profesores, creo, primer año, sí. Y financiaron la comunidad. A partir de allá,
ya existía desfile. Yo recuerdo que había una profesora de Sarwa, que era directora, Elizabeth Cancheri. Ella es bien, ¿cómo diríamos? Ella ha estudiado en Lima, pero ha regresado a su comunidad. Y todo lo tradicional rescataba ella. Para los desfiles, todos los alumnos y profesores iban con el traje típico de la comunidad. Y si antes esos desfiles eran plomo, uniforme plomo, blanco, como no había atractividad, ¿no? Un poco, sí. Si había desfile, iban pues los alumnos y profesores y vacaciones. Pero en la actualidad, todo ello se ha diversificado, es multicolor. Participan todos los barrios, programas sociales, autoridades. Y es más o menos denominamos, como parada militar multicolor, folclórico. Justamente este mes también igual han hecho. Y disfrutan mucho de esa fiesta. Ujú. Claro, y una de las cosas que me pareció muy interesante es cómo antes la población, antes del conflicto armado, los desfiles cívico-militares eran muy apreciados porque participaban los ex militares, ¿no? Las autoridades, los barayos, pero después del conflicto armado interno, luego de la pacificación, por todas las memorias, por toda la violencia ejercida principalmente por militares, ¿no? Ya no existe esta expectativa, mencionas, ¿no? Sino que se traslada esta parte del desfile hacia otros ámbitos que cumplen esta función de reconstruir el tejido social dañado, fragmentado por el conflicto armado interno, que es los juegos, estos partidos entre barrios, ¿no? Entonces, después de ello, mencionas también la presencia de un desfile bastante con indumentarias andinas que revalora, ¿no? En todo este proceso, la presencia de los militares en infundir la nación, como en otras localidades, por ejemplo, en las alturas de Uchurajay o en Huamanquiquia, en todos estos lugares, el ejército exigía a la comunidad hacer listas de dianas, por ejemplo. Y en todo el proceso de la pacificación se exigía mucho más rituales como el de desfilar, el de izar la bandera. ¿Cómo en la pacificación hubo estos rastros dentro de la memoria de las personas o es ya una reinvención de acoplar determinados símbolos, de resignificar esta militarización a partir de nuevos conceptos como vendrían a ser la reivindicación indígena, la resistencia, la diversidad o los modos de vida que tiene el campesino, como mencionas en tu texto? Mm, diría sí había participación. Por ejemplo, los cats que iban de muruchucos. Justamente todos los fines de semana o mensualmente dice que iban a esa zona. Y ahí izaban la bandera. Pero más que eso, yo veo como una reivindicación indígena y resistencia. Ujú, Es resistencia. Porque, como te mencionaba, si entraron a ese bando es para sobrevivir estratégicamente. Como te mencionaba, y sí, hay datos que verdaderamente alto índice de abigeo había. En el ujú, archivo encontré varios. 68, 70, todo expediente está de Tumangue. Y no solo Tumangue, sino que toda esa cuenca, alto índice de abigeo. Tenían cofradías, hurtaban eso. Iban lejos, ¿sabes? Pero como menciono, es una reivindicación.
Ujú. Es una reivindicación. Claro, y esta reivindicación, ¿no? Aparte de que una de las cosas que me pareció bastante potente del texto y pones mayor énfasis es cómo las fiestas patrias no deben entenderse como un meta ritual, algo que condensa solo en un día, sino en la cotidianidad y se vive, y que está muy vinculado a las fiestas religiosas, pero también a las festividades andinas. En ese sentido, ¿cómo ves tú todos estos procesos reivindicativos? Tiene que ver mucho con la presencia de determinadas personas que con una experiencia citadina tienen acceso a determinados derechos, con toda esta propuesta política de reivindicación de los pueblos originarios a partir de la ONU, luego de eso regresan, o es la misma comunidad que va colocando con mayor énfasis y para recrear una nueva identidad y presentarse como con un nuevo rostro. La actoría principal es el mismo comunero. Ujú, Sí, había docentes, líderes en la comunidad. Por ejemplo, el primer personero o gestor de la comunidad es un yerno que ha ido a Huancayken, no, a Cobamba, Huancavelican, Pedro Puglias. De ahí Nicanor Galindo, Eulogio Vilca, es el más trascendental, el personaje más reconocido en la comunidad, como que él era un ex militar, pero también un personaje que trabajaba en el Ministerio de Asuntos Indígenas, en sede en ujú. Acahuamanga y en Cangallo y Fajardo. Intuyo de que él tuvo que eh, participar mucho en esto, en esa incidencia. Por ejemplo, en la representación de Jorilazo mismo, Ujú. Eulogio Vilca se conocía con Arguedas. Hay una fotografía. ¿Ya? Conocía la cultura de los jorilazos de Chumbivilcas y cómo los tomanguinos apropian esa identidad o esa representación. Los tomanguinos dicen, nosotros somos jorilazos. Justamente Ujú. cuando en una ponencia yo mencionaba, los tomanguinos son jorilazos. Y varios docentes se ríen, ¿cómo va a ser jorilazos tomanguinos? Ni a las suelas de sus zapatos llegan los tomanguinos. Sí son, pero de otra manera, pues. Claro, porque hay la figura que resalta en el imaginario cusqueño son los corilazos y en el imaginario ayacuchano son los pampacangallinos, ¿no? Los morochucos que han estado presentes a lo largo de la historia. Pero es muy interesante también lo que nos das a conocer, ¿no? De cómo se refunda también una identidad. Sí, y lo más trascendental está ahí. Cuando Ujú. hablas de Tomanga, no, Tomanga, pero cuando dice Tomanguino Jorilazo, ahí está la cohesión. Es la identidad, yo digo, y se Ujú. funde en ello. Claro, y después del conflicto armado interno, también tú mencionas que hay como una crisis de legitimidad a partir de quiénes se van a ser responsables de hacer estas festividades religiosas, ¿no? Antes lo hacía el encargado municipal, ¿no? Autoridades, pero que después del conflicto armado interno, ¿cómo se llega a una organización para nuevamente retomar estas festividades como la Virgen de Cocharcas, ¿no? Luego de eso, el Niño Dulce. ¿Cómo se configura ahí después de que existen autoridades ya pagadas y en muchas comunidades sucede eso, ¿no? Antes la cohesión social, las fainas comunales, la construcción de las carreteras, un trabajo a partir de la minca, ¿no? Ujú. Pero después cuando llegan ya autoridades y llega el presupuesto, casi todo empieza a integrarse. ¿Qué sucede en Tomanga en ese sentido? Tomanga es una tierra, diría, orgulloso y todas las gestiones que ha hecho es a partir de sus profesionales, de ella mismo,
Ujú, las autoridades comunales, y siempre ha sido marginado por su distrito, por Sarva. A lo largo de su historia, desde su constitución, creación de 1910, creo, claro, Sarwa como distrito, ujú, recién un tomanguino ha llegado al poder. Justamente ahora el alcalde es tomanguino, pero mm, ¿cuántos años? Orgulloso digo porque si la autoridad municipal no quería hacer ninguna obra, ni ujú, mantenimiento de caminos y de sequía, ellos mismos lo hacían. Gestionaban con región. Y todas las obras que ha logrado es con región, ujú. más no con municipio distrital. Entonces se organizan bien, colectivamente. Siempre han dialogado con sus autoridades. Tomanga tiene como embajada de residentes jurídicamente reconocido en Lima, en acá Huamanga, en Ica. Ujú. Tienen sus propios locales en las tres ciudades. Toda la gestión hace la autoridad comunal, matriz allá. Toda la documentación pasa a Lima o en acá. Ujú. Las autoridades de acá se dirigen a las instituciones del Estado. Claro, hay un vínculo presente de los residentes que están en estos lugares y que ayudan en esta acción política, ¿no? Qué interesante. Ahora ya trayéndonos un poco al presente, ¿no? Estamos en el bicentenario de la batalla de Ayacucho, pasamos el bicentenario del 28 de julio, del 21, ¿no? Y ya como ciudadanos, como personas, ¿cómo nosotros debemos de festejar, repensar, vivir o la forma en cómo lo consideres las fiestas patrias? ¿Qué cuestiones críticas debemos de tener en torno a a esta construcción de rituales cívicos, patrióticos dentro de nuestra cotidianidad como ciudadanos? Yo diría, cada comunidad, cada espacio tiene su propia cosmovisión, su ritualidad. Mm, es interesante recurrir a lo que llaman el conocimiento ancestral. El cumpleaños de la patria, como Ortenberg lo señala, no solo tiene que ser pues el 28 de julio, ¿no? A veces las autoridades, tanto presidente de la República o las autoridades distritales, provinciales, solo en ello, en el discurso se recuerdan de los indígenas o de las propuestas políticas, inclusión, todo ello, ¿no? Pasa 28 de julio el mensaje de la nación, después de eso, ¿qué hay? Nada, ¿no? Entonces, como en lo cotidiano, siempre tienen que estar las rituales, las ceremonias, no solo pues la oficialidad, sino que como en caso de Tomanga, la cotidianidad allá, el sentido cómo da a su tradición, a sus rituales. De hecho, por ejemplo, si es que hay participación de la iglesia, siempre va a haber. Militares siempre va a haber. Autoridades igual. Pero, como digo, no, el asunto o la política de inclusión hacia la población indígena, campesina, uh, no solo tiene que verse pues como netamente como agente cultural, pues se visten así, cantan así, tocan así. Esa comunidad tiene muchas potencialidades, muchos. Sus restos arqueológicos, sus recursos naturales, y a partir de ello, por ejemplo, bueno, como no podemos pensarlo, una creación de circuitos turísticos, por ejemplo, para esa zona. Ujú.
Claro, y además es una comunidad que se va refundándose, ¿no? Y lo maravilloso, y me quedo con esto, es cómo las fiestas promovidas por el proyecto civilizatorio del Estado-Nación de crear más patriotas después de tener la guerra con Chile, luego de eso de tener el conflicto armado interno, de crearnos patrióticos, realmente sí ha existido sentidos y formas, como tú mencionas, ¿no? De vivir la patria de distintas formas, no como lo mandan, no como es tradicionalmente dado y publicitado por las televisiones o los medios, sino a partir de incorporar estos elementos dentro de las ritualidades, y cuando Sendero no permitió, pues hacerlo de manera clandestina, de una forma para poder seguir existiendo, seguir viviendo, y en posterioridad, cómo se suman nuevos elementos, ¿no? Y cómo en todo este trayecto que haces hay nuevos elementos que surgen, como son los juegos interbarriales a partir de los partidos, el mondongo, y ahora nuevas apuestas con el turismo, ¿no? Muchas gracias, Modesto. Quizá deseas decir algunas palabras finales. No, más bien gracias por la oportunidad que me brindas. Sé que anteriormente te había más solicitado, ¿no? Y como te comentaba que por la pérdida de el contacto, ¿no? Entonces no se pudo realizar este conversatorio, ¿no? Con mucho Eh, gusto. Muchas gracias. Hoy estuvimos conversando con Modesto Ayala Yance en torno a un texto titulado Tomanga, las ceremonias cívicas por las fiestas patrias del 28 de julio, antes y después del periodo de la violencia, que ha sido ganador del Concurso Nacional de Historia el 2023, asimismo que nos permite dar elementos para poder repensar cómo celebramos y festejamos en nuestra cotidianidad estas fiestas del Estado-Nación. Y a su vez invitarles también a seguir viendo las demás entrevistas de distintas personalidades entre hombres y mujeres que hemos realizado a partir del programa Tincuy. Además, recordarles que este programa nace por iniciativa del Consejo Directivo Descentralizado del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú de la región de Ayacucho. Muchas gracias, Modesto. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias.